Hey, hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro con mis amigas que son de la facultad De ciencias de médicas. Ciencias Médicas y me van a hacer unas preguntas. Yo pertenezco a la comunidad LGBTI que les voy a ayudar con su trabajo. Entonces, así que díganme sus preguntas. ¿Qué opinas sobre tu identidad sexual? Ya. Yo, bueno, como decía, de la comunidad LGBTI, yo pertenecería a la letra G, que significa que yo soy gay. Y bueno, eso es. ¿Crees que es importante la educación sobre el respeto a tu identidad? La educación, claro, es muy importante porque me he dado cuenta cuando nosotros recibimos educación en colegio, nos dan clases de educación sexual y protección sexual y eso es bueno pero el problema es que no hablan sobre las diferentes orientaciones sexuales, nunca han tocado el tema en colegios y eso puede hacer que queden dudas sobre este tema. Ya. ¿Y te has sentido discriminado alguna vez? La discriminación es diferente entre persona y persona. En mi caso, lo que te puedo decir es que yo solo he recibido discriminación en la calle en forma de burlas cuando yo intento expresar un amor a mi pareja. Hablan como que cuchichean el tema y a pesar de que ellos piensan como que no se nota, sí, yo sí siento esas conversaciones y eso para mí es una falta de respeto. ¿Crees que es importante que se creen nuevas leyes o leyes que protejan los derechos a tu comunidad? Bueno, ya están muchas leyes y derechos de la comunidad LGBTI que son, bueno, es las primeras leyes universales sobre el respeto a los demás. Hay una diferencia de las personas que malinterpretan sobre crear leyes o hablar sobre el tema, porque piensan que se nos está dando privilegios y no es así. Por ejemplo, yo sí pago el IVA, yo pago los impuestos y sería un privilegio si yo no los pagara. Cuando crean leyes o hablan sobre las leyes, están fomentando la igualdad. Bueno, ¿sabes acerca de la existencia de comunidades de este tipo aquí en el Ecuador? Sí, las comunidades tenemos aquí en Quito dos. Yo conozco dos, que es la Fundación Ecuatoriana Equidad y la Fundación Causana. La Fundación Causana habla sobre ayuda a las mujeres lesbianas, trans y, y el feminismo. Y la Fundación Ecuatoriana Equidad abarca toda la comunidad. Ya. ¿Y formas parte de alguna de ellas, tal vez? ¿O formabas parte? Sí, yo formaba parte de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Ahí yo ayudaba, apoyaba en lo que podía, daba ideas para hacer de forma artística, expresar sobre el tema. Ya. ¿Consideras que fuera del país existe más respeto que dentro de nuestro país? Las leyes en diferentes partes del país siempre han sido muy variantes, muy cambiantes. Hay países donde hay más respeto en la diversidad. Por ejemplo, tenemos Canadá, que tiene el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, pero aún faltan varios países que tengan estas leyes. Hay casos de pena de muerte en 8 países y 57, me parece, 57 países donde reciben encarcelamiento o multas por la expresión de, de la homosexualidad. ¿Qué harías tú para cambiar la idiosincrasia que tiene nuestro país respecto a este tema? Ya, la idiosincrasia del país en este tema siempre ha sido, para mí, es la educación, siempre empezando con la educación y en los niños, la educación en los niños, también de hablar charlas y expresarse ya tanto en noticias, en medios públicos, para las personas mayores, porque hay un gran porcentaje de adultos que discriminan porque les falta expandir las mentes. ¿Has recibido algún tipo de apoyo o rechazo por parte de tu familia? Em, el apoyo que he recibido yo siento que es por parte de mi mami, que ella sí sabe sobre mi orientación. Em, Me ha aceptado como soy y me ha ayudado siempre. De rechazo me parece que, bueno,
no le he contado a mi padre porque él no acepta, dice que esto es una enfermedad y por eso yo no quiero hacerle sentirse mal, pero yo le voy a decir cuando sea el momento adecuado y para poder transmitirle bien una idea. Ya. ¿Y a qué edad te diste cuenta de tu orientación sexual? Yo me di cuenta, yo tenía un pensamiento más asexual, puesto a que yo no sabía de esto. Me daba curiosidad ya a los 15 años. Luego comencé a investigar, a indagar, porque yo sentía que, bueno, que mi cuerpo respondía a tal situación. Y ahí ya llegó a ser activista, fíjense. Buenos días, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Psicológicas. Nos encontramos con el doctor Estuardo Paredes, docente, psicólogo clínico de esta facultad, y con sus alumnos. El día de hoy estamos aquí porque queremos conocer acerca de las personas homofóbicas y qué piensan sus alumnos, doctor. Quisiéramos saber qué es para usted entonces la homofobia. Bueno, entonces vamos a pedir la participación de uno de los estudiantes acerca de este concepto sobre la homofobia. ¿Alguien quisiera participar? Por favor. La homofobia viene siendo el miedo irracional que tiene una persona a gente que tiene un acercamiento tanto sentimental como físico a personas de su mismo sexo. Entonces, las características del homofóbico es aquella persona que de una u otra forma tiene rechazo, tiene ansiedad, tiene preocupación, tiene dificultad al acercamiento a una persona que no está dentro de la heteronormatividad. Es decir, el mundo está constituido aproximadamente por el 91% de heterosexuales, ¿sí? Las otras personas, el 9%, están repartidos en la diversidad sexual, de la conducta sexual. Por lo tanto, la homofobia, ¿sí?, para entender mejor hay que hablar de dos contextos que son muy importantes. El contexto de erotofobia, ¿sí?, y el otro contexto de erotofilia. Estos contextos nos ayudan a entender la conducta del ser humano y sus características. La erotofobia, ¿sí?, es el miedo, el rechazo, el no pretender hablar de sexualidad alguna, ¿sí? Pero este contexto puede tener de una u otra forma sus atributos, ¿sí? Porque esto pone muchos límites. Si los seres humanos fuéramos completamente erotofóbicos, posiblemente digo, el incremento de las enfermedades virales de transmisión sexual no se daría. ¿Por qué? Porque aquí tenemos como mucho miedo al contacto sexual o mucha inseguridad al contacto sexual con personas inseguras, ¿sí? Es decir, la promiscuidad no va aquí, ¿sí? Por lo tanto, este contexto tiene como una situación polar, ¿sí? Y la situación polar es la homofobia, lo que usted me está preguntando, ¿sí? Es esta situación de rechazo frente a en este caso, al homosexual, ¿cierto? No considerando o no viendo a esta persona, así es el símbolo, ¿no? No considerando a esta persona como una persona, ser humano, sino simplemente como algo extraño. De ahí que muchos de los manuales hasta 1980 se consideraba a esto como patología, ¿sí?, a la homosexual como patología, ¿sí? Si bien es cierto, la homofobia en sus estamentos más groseros, ¿sí?, puede constituir una patología. ¿Por qué? Porque aquí la característica principal es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad. Entonces, las características propias de estos sujetos van a ser parecidas a cualquier fobia.
porque es el miedo irracional, el miedo, ¿sí? E incluso las características inesperadas de todo lo que constituye ver a un homosexual. Por lo tanto, todas las características que posiblemente tenga el homofóbico, ¿sí? El diferente objeto va a tener la fobia, ¿sí? La claustrofobia, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, todas esas características va a tener este sujeto. Y evidentemente, lo que más caracteriza es la ansiedad. Ansiedad que puede expresarse con muchas situaciones neurovegetativas, sudor, taquicardia, ganas de orinar, muchas cosas que son propias de la ansiedad, ¿sí? Entonces, hemos hablado un poquito acerca de las características que puede tener un homofóbico. Pero, curiosamente, los libros nos mencionan que hay homofóbicos como estos, ¿no? Que tienen características de esta naturaleza, ¿sí? Hay otros homofóbicos que se consideran homofóbicos solo por el rechazo que tienen a los homosexuales, ¿sí? Y evidentemente, si bien es cierto, estas personas no pueden consentir la presencia en este mundo de estas personas, ¿sí? Como el racismo, como el sexismo, ¿sí? Como estas situaciones en las que hace daño a la sociedad, ¿sí? Hay personas claves, o sea, del libro que serían los homofóbicos de a de veras, que en realidad el solo presentarme ante me daría ansiedad, pero eso ya se considera como patología. Entonces hay que variar, ¿no? Porque en estas sociedades de heteronormatividad hace que los seres humanos sean rechazados solo por la distinción que yo quiera tener, o sea, por mi opinión, ¿no? Entonces pasamos acá y tenemos la erotofilia, que es una situación mucho más noble en la que los seres humanos deberíamos tener, ¿sí? Que es una situación en la que yo puedo tranquilamente conversar de sexualidad, puedo aceptar a un bisexual, puedo aceptar a un homosexual, puedo aceptar a cualquier condición sexual humana que no me haga daño. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Que no me haga daño a mí ni haga daño a la sociedad, ¿sí? Lastimosamente, de los años 80 para abajo tenía una dificultad. La dificultad de estos seres humanos, tanto homofóbicos o homosexuales, y homosexuales, ¿sí? Tenían características de más bien de rechazo, de agresividad, ¿sí? Y por eso se les consideraba como patológicos. Pero hoy en día los manuales no nos distinguen a la homosexualidad como tal. Por lo tanto, son seres humanos comunes y corrientes, ¿sí? Pero el homofóbico, ¿sí? Por más que tenga cognitivamente este concepto, va a sentir ansiedad, va a sentir dificultad, ¿sí? Va a sentir dificultad en la expresión frente a, ¿entienden? Entonces, por eso se llama homofóbico. Ahora, una reflexión para todo y la persona que me está escuchando, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos una homofobia inconsciente, ¿sí? Que hace pensar que nosotros somos diferentes a las personas con diferencia de conducta sexual, ¿sí? Y esta homofobia, el momento que vemos besar a dos hombres o a dos mujeres, dependiendo del género que tengamos, nos hace sentir como, ¿sí? Aunque no es una homofobia como tal, pero tenemos rasgos inconscientes homofóbicos, ¿sí? Una persona que no ha definido su sexualidad independientemente de la edad, ¿puede llegar a ser homofóbico? O sea, es... No. Estas personas homofóbicas generalmente vienen de contextos, ¿sí? Religiosos, de contextos culturales donde se ha primado la heteronormatividad, donde se ha generado demasiada rigidez en la disciplina, ¿sí? Y evidentemente, ¿sí? Si queremos hablar ya de contextos disciplinarios donde existe mucho machismo, ¿no? Recuerden que en el Ecuador tenemos el 65% de los varones somos machistas, ¿sí? Y que evidentemente tenemos que cambiar esa situación porque en este caso la mujer requiere mucho más respeto del que se le está dando hasta ahora. No sé si tienen preguntas. ¿Qué actos se podría considerar como homofóbicos? O sea, ¿qué gestos? El momento que yo hago un gesto incómodo frente a una persona que está practicando una conducta sexual diversa,
de la que yo tengo. ¿Sí? ¿Sí? Me da como chirinchos, ¿sí? Creer que esta persona es diferente. Y claro, los actos ya más extremos son justamente los actos violentos que hacemos a los homosexuales. ¿Sí? En varios países todavía en el 2017 se dan actos violentos, como lo que sucedió, no recuerdo, en alguna parte de Europa, en donde ametrallaron, ¿sí?, a un club gay en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, esos son los actos extremos del ser humano, fruto que puede estar dado por este neonazismo, ¿sí? Neonazismo, o sea, por esta cultura, no digo de allá, no, pero este neonazismo cultural que tenemos cada uno de nosotros. Otra preguntita. ¿Se podría tratar al homofóbico para poder evidentemente, lastimosamente, aquí hay otro concepto, ¿no? Lastimosamente, sí, dentro de las patologías hay egodistonía y hay egosintonía. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Que yo tengo conciencia de enfermedad y no tengo conciencia de enfermedad. ¿Sí? Es decir, yo soy un ego sintónico, o sea, sí tengo conciencia de lo que estoy haciendo. O tengo una egodistonía, no tengo mucha conciencia de lo que yo estoy haciendo, por lo tanto el tratamiento va a depender de eso también. Sin embargo, cuando ya cae en conductas violentas, ¿sí?, este sujeto, ¿sí?, será tratado como un problema, porque está haciendo conductas infringiendo la ética relacional. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, claro, ahí se trabajará. Si es que hay variabilidad de conductas violentas, más ansiedad, se trabajará justamente en un programa para reducir totalmente la ansiedad y posiblemente necesitemos de la ayuda médica del psiquiatra para, en este caso, utilizar medicamentos GABAérgicos, ¿no es cierto?, que ayude a disminuir la ansiedad totalmente de estos sujetos y puedan enfrentarse nuevamente a la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces el homofóbico, ¿sí?, puede traslucir a otros escenarios, ¿sí? Y ahora, sí, solo cuando veía homosexuales, ¿sí?, me daba problemas de ansiedad. Ahora veo a cualquier persona y creo que, sí, es lo que sucede justamente con la fobia, ¿no? ¿Sí? De fobias simples se van a fobias complejas y ese sujeto se aísla totalmente. Entonces, cuando ya hay un malestar clínicamente significativo de la persona y de su contorno, ya requiere, ¿sí?, tratamiento. ¿Sí? En cuanto a todas estas terapias patológicas, ¿existen terapias alternativas también, digamos, y en qué consistiría cada una de estas? No, pues existen tratamientos, ¿no?, generales. En este caso, lo que vamos a trabajar es justamente, ¿sí?, la terapia cognitiva conductual, como para erradicar este contexto enraizado en el pensamiento de este sujeto, ¿sí? Queremos considerar que, por ejemplo, estos sujetos tienen actitudes completamente negativas, ¿no?, en donde está afectado su cognición, su afecto y sobre todo su conducta, ¿sí? Entonces, este tipo de alternativa de terapia psicológica va a permitir que este sujeto vaya mejorando. Pero si aparte de eso tiene conductas violentas o su fobia a los homosexuales es extremadamente fuerte, al punto que no está permitiendo ni siquiera salir a trabajar normalmente o hacer sus actividades normales, entonces va a requerir psicofarmacología, ¿sí? Entonces ahí tenemos que apoyarnos, en este caso, con un médico psiquiatra, ¿sí? ¿Estamos? Sí, bueno, le agradecemos, doctor, por la explicación que nos ha dado acerca del tema. Como por último quisiera saber a sus alumnos cuál sería el mensaje que ustedes como psicólogos clínicos ya en la práctica profesional darían a una persona si se llegaran a encontrar o llegara a su consultorio una persona homofóbica que acepta que es homofóbico y que quiere ayuda. ¿Quiere orientarnos? Bueno, básicamente creo que nosotros desde que entramos y sabemos que esta va a ser nuestra profesión, eliminamos cualquier tipo de estereotipo, cualquier tipo de sesgo ante las personas. Entonces, a la persona que es homofóbica no la vamos a juzgar por serlo.
la idea sería encontrar cuál fue la causa y cuáles son las actitudes o lo que genera esta persona, para poder con ellos empezar ya un tratamiento, que como mencionó el doctor, que sería tal vez con ayuda o en coacción de también el médico, y de esta manera pues lograr que la persona salga adelante y deje pues su condición de ser homofóbico. ¿Algún mensaje? Bueno, siempre hay que considerar, jóvenes, tanto ustedes, estudiantes de medicina, por favor, escúchenme. Sí, hay que considerar bien, sí, el respeto, ¿no? Dado y sustentado en las políticas públicas de nuestro país, ¿sí? Entonces, en la Constitución está visto de una forma muy enfática, muy imperativa, el respeto a la diversidad sexual, a la orientación sexual distinta de la que nosotros tenemos. Son seres humanos que necesitan completo respeto en todo sentido. En tanto en cuanto estos seres humanos, como nosotros mismos, como heterosexuales, ¿sí?, seamos también éticos relacionales. No me hago daño yo, no hago daño al resto, ¿sí? Y desde ahí practico mi conducta sexual sin generar ningún daño a las personas que me rodean, ¿sí? Buenos días, compañeros, doctor. Nosotros nos encontramos ahorita en lo que son las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador, haciendo las encuestas sobre la homosexualidad, y de paso vamos a realizar lo que va a ser entrevistas a varias personas para ver si tenemos la suerte de encontrar a una persona homofóbica que nos dé su punto de opinión, para entender así su pensamiento y por qué es homofóbico. La primera pregunta es, ¿qué opina usted sobre la homosexualidad? Malo que haya eso. ¿Por qué? Porque no debe de haber esas cosas. ¿Usted cree que no es, que está contra lo normal? Claro, pues. ¿Qué opina usted o cuál es la reacción que tiene usted cuando ve una pareja homosexual? Uno se admira, ¿no? En vez de que sea una pareja, se puede decir muy bien, entre mujer y varón se puede decir. ¿Y qué opina usted sobre, o está de acuerdo con la adopción de los gays? Si es una pareja gay? No, yo no estoy totalmente en contra. No. ¿Por qué? ¿Cuál es su Porque no es factible, como le digo, eso es ya, no, fuera de lo común. Lo mejor es, como se dice, la pareja perfecta, que es hombre y mujer. ¿Usted cree que si una pareja gay adopta un hijo puede cambiar la mentalidad de ese niño para que sigan de la misma orientación que los padres, o...? Claro que tienen que seguir ellos también igual de los padres. Claro. Entonces, por eso usted está en contra de todo eso. Sí, yo estoy en contra. Ya. Muchas gracias, mi señora. Agradecemos mucho por su...